Bien, continuamos con, después de órdenes de compra, veamos notas. Bueno, acá, si se nos olvida, como en este caso se me está olvidando para qué sirve esta, ¿sí? Entonces simplemente doy F1, traigo la ayuda, lógicamente hay que estar conectado a internet, como que se van a observar las ayudas en línea. Entonces nos dice acá algo así que esta pantalla de notas de actividad provee una capacidad de contacto con la administración, eh, que estos contactos generalmente se pueden referir a clientes y prospectos de cliente, pero igualmente pues, además de estos, me permite generar notas de actividad con proveedores, órdenes de producción, ítems y descriptores. Sí, o sea que no siempre las notas de actividades con los contactos de clientes y de prospectos. Entonces nos permite definir los tipos de notas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una nota histórica, una nota de revisión, una nota de una tarea a seguir, códigos de análisis de actividad, ¿cierto? Entonces, se pueden crear los códigos que se requieran. Entonces, este es uno relacionado con producción, con compras, con revisión de ítems, con revisión de ventas. Y aquí está ya entonces la pantalla de cómo entrar nuevas actividades, notas de actividad. Entonces, por ejemplo, esta de ítem, esta es una nota que hace referencia a este ítem, ¿cierto? Es del tipo revisión. La acción se debe realizar en esta fecha y consiste en revisar los cambios. Seguramente hay un cambio en el diseño del producto. Mientras que esta otra nota tiene que ver con una orden de producción, ¿cierto? Eh, es de tipo histórico, ¿cierto? Y es una nota de mostrar, pues un ejemplo aquí y aquí hay una de cliente, ¿sí? Bien, entonces esa sería esa pantalla que estamos viendo acá, ¿sí? Aquí crearía usted pues cada una de las nuevas notas, etcétera, etcétera. Otra pantalla bien importante es la pantalla de clientes, ¿sí? Entonces aquí tengo la lista de los clientes y yo señalo un cliente y ya ¿cierto? Me voy con ese cliente al detalle, etcétera. Bien, acá tenemos la lista con los datos pues, principales de esos clientes, ¿cierto? Como el teléfono, el tipo, la ciudad, etcétera. El detalle, entonces me muestra por cada cliente, me muestra la información general, como es el nombre del cliente, su dirección, ciudad, estado, código postal, país, teléfono, fax, correo, página web, la moneda que emplea ese cliente, ¿sí? Y el nombre comercial. Eh, el nombre comercial, igualmente, pues en qué fecha se creó el cliente, el estado, si está activo o no está activo, por ejemplo. Y términos de pago, este es neto a 30 días, o sea que nosotros le entregamos los productos cuando los vendemos y él nos paga neto a 30 días, eh, que es un término pues comercial, ¿no? Que podríamos decirle neto 45 días o de contado o tomes el 5% si nos paga 15 días, en los primeros 15 días, etcétera. ¿Qué otro aspecto aquí? Pues la clasificación, en qué región está el cliente y algunas notas que queramos sobre ese cliente, cuestiones para el despacho y para los pedidos que él nos hace, la distancia de viaje, la referencia en el mapa, el método de despacho, si es ahí dice que a través de camión, ¿cierto? Bien, en esta parte tendríamos, bueno, aquí el cliente es bueno mirar también algunos de estos botones, ¿no?
Por ejemplo, es el histórico, nos muestra pues todo lo relacionado con ese cliente, ¿cierto? Sus facturas, sus órdenes de compra, perdón, de venta, etcétera, etcétera, el valor, todos los correos que nos hayamos cruzado y las notas de actividad con ese cliente, ¿sí? Bien, tendríamos aquí el balance. Esto es muy importante, ¿no? Este es el balance en un momento dado, balance pues económico con el cliente. Entonces en este momento pues con este cliente el balance está en cero. Y aquí sería cuánto nos debe con retraso de 0 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90 y qué nos debe con más de 90 días, ¿sí? Eso pues es muy importante, sobre todo cuando el cliente está facturando, pues parar en un momento dado si tiene deudas un poco antiguas con nosotros. El estado de crédito, generalmente esos sistemas de información pueden saber darle un crédito, un estado al crédito, ¿cierto? Entonces se puede establecer un límite de crédito, digamos que 20 millones. Actualmente tiene facturas abiertas, digamos, por 5 millones. Eh, Tiene facturas, pues, digamos, órdenes de compra a facturas abiertas por 5 millones y tiene órdenes de venta no facturadas todavía por tanto. Y si de pronto nos ha hecho algunos depósitos abiertos, o sea, que algunos abonos, entonces aquí estaría calcula el crédito disponible, o sea, cuántos millones le puede fiar, ¿sí? Entonces, aquí se le dice, por ejemplo, aquí diría el sistema automáticamente si le permite entrar más órdenes de venta para ese cliente, ¿sí? Para este cliente, y si le permite allá en almacenes despacharle al cliente, ¿cierto? El picking, ¿sí? Bien, eso es algo importante, pues, quería mencionar. Aquí en adicional podemos tener, por ejemplo, servicios de mantenimiento con el cliente, ¿sí? Entonces podría aquí adicionar un nuevo contrato, ¿cierto? Con un número de soporte y una descripción en qué estado está el contrato, en qué fecha empieza, en qué fecha termina, ¿cierto? Pues contratos de mantenimiento que pueden hacerse con los clientes, ¿sí? Bien, aquí abajo estaría pues los contactos de ese cliente, ¿sí? Este sería que es un cliente grande, ¿cierto? Que está como contacto al presidente, al gerente de marca de la costa oeste y de la marca Montaigne. Y en documentos, los documentos que sean de interés para nosotros con el cliente. Por ejemplo, si con el cliente hacemos contratos, entonces aquí podríamos tener los contratos sin necesidad pues, de tener un archivo en papel con los contratos que tenemos con los clientes. Entonces aquí diríamos luego, les escribimos que este es el contrato que tenemos de compra-venta, digamos, con el permanente, ¿cierto? Y podríamos aquí seleccionar el documento que contiene ese contrato, ¿cierto? Para cargarlo acá, ¿sí? Bien, esto sería entonces la pantalla de clientes, ¿sí? Aquí tendríamos la pantalla de proveedores, ¿cierto? Entonces tenemos la lista de proveedores, ¿sí? Los proveedores, bueno, generalmente pues, los proveedores importantísimos son los proveedores como tales de materias primas, pero aquí podríamos también manejar otros proveedores, por ejemplo, proveedores financieros como los bancos, ¿cierto? Proveedores como son los proveedores de servicios logísticos, por ejemplo, VPS, ¿sí? Y ahí inclusive se considera pues proveedores pues, cuando nos permiten nos intermedian el pago de impuestos, podría ser hasta un proveedor. Muy bien. El detalle, entonces estaría pues los datos clásicos para ubicar al proveedor, como son los que ustedes pueden ver acá. El
el nombre comercial, ¿cierto? La fecha de creación y los términos de pago que tenemos establecidos con el proveedor, ¿sí? O sea que si él me paga, perdón, cuando él me fía si yo le pago, digamos, en 15 días, ¿qué descuento me da? Si le pago a 30 días neto, o sea, sin descuento, etcétera. Sí, aquí tendríamos una clasificación, pues la región. El tipo ya vimos que este banco es para recaudo de impuestos. Igualmente las características de despacho, ¿sí? Con el proveedor, incluyendo pues la referencia en el mapa, en la distancia a la que se viaja. El método de despacho sería pues a través de cuál proveedor logístico, ¿cierto? Bien, aquí pues igualmente tendríamos histórico, bueno, reseñaremos otro proveedor. Aquí en la lista, este creo que es un proveedor importante. Sí, este sí es un proveedor importante de materias primas. Y que queríamos ver aquí, por ejemplo, el histórico con ese proveedor, ¿sí? Entonces tenemos todo lo que es los pagos que se han hecho, ¿sí? En la fecha del pedido que le hicimos, la fecha de pago y cuánto se le pagó pues en dólares, ¿cierto? Correos y las notas de actividad con el proveedor. Tenemos aquí igualmente adicional, podríamos crear campos adicionales, etcétera, ¿cierto? Con los contactos con el proveedor, que tienen, o sea, las personas a las que yo llamo cuando vaya a negociar con el proveedor. Bueno, si aquí no hay nadie, será porque aquí el contacto simplemente es llamar a la empresa de estos teléfonos y listo. Igualmente de los documentos, si tengo algún contrato con él, aquí podría crear pues los contratos, etcétera. ¿Sí? Se nos olvida aquí, por ejemplo, en, en los clientes, recuerden que aquí al principio creamos un campo, se lo creamos al cliente, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, simplemente mire que lo creó automáticamente aquí en este formulario, ¿cierto? ¿Sí? Bien, entonces, estos iconos acá es una manera muy rápida de acceder a entidades de información pues muy importantes y que se usan con frecuencia. ¿Sí? Entonces ya vamos a continuar mirando estos menús. Como ven pues es bastante lo que habría que estudiar. El objetivo es ante todo de que tengan una idea general ustedes de lo que contiene un ERP. Este es un pequeño ERP, ya imaginarán ustedes por ejemplo lo amplios que serían los menús de navegación, por ejemplo de SAP, de Dynamics, ¿cierto? Bien, veamos pues, no alcanzaríamos a ver todo esto, pero vamos a ver los principales, ¿sí? Entonces, como les decía aquí, yo tengo aquí la pantalla de ítems y el inventario, pues aquí tengo ¿cierto? De nuevo en la misma pantalla, ¿cierto? Para que no se vayan a confundir. El inventario, pensemos en el inventario, ¿cierto? El inventario pues, es muy diverso, ¿no? En general, a nivel de manufactura hay inventario de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Pero igualmente hay inventario de otros suministros como combustibles, otros aditamentos que se requieran para la producción, inclusive inventarios de repuestos para las máquinas, etcétera, ¿sí? Bien, pero me interesa mucho, pues, sobre todo los inventarios desde materia prima, producto en proceso y producto terminado. Entonces, rápidamente, aquí pues hay unas funcionalidades que tienen que ver con la configuración del inventario, ¿sí? Está estos parámetros por defecto del inventario, ¿cierto? O sea, cuántos decimales vamos a manejar en el costo unitario. O sea, que recuerden que este sistema lo están trabajando en dólares, entonces 4 decimales es apenas, ¿no? En pesos, pues con un decimal tendríamos.
y este es para los precios, ¿cierto? Este es mayor por lo que recuerden que hay que costear materiales en pequeñas cantidades utilizadas en la fabricación de una unidad de producto. Bien, por defecto, ¿cuál sería la unidad de medida? En este caso, pues la unidad de medida es unidad o pieza. Por defecto, cuando se cree un ítem del inventario, se va a considerar como P comprado. Aquí por defecto sería la bodega de recepción y la bodega primaria donde se almacena, ¿cierto? Ya decíamos que la unidad de medida en los descriptores va a ser también la unidad, porque este es en el stock. Muy bien, y cerramos acá. Entonces, usted configura aquí lo que necesita y así queda en el sistema para ser empleado. Este simplemente es estos son ítems que se hacen una vez, o sea, productos que se hacen al pedido del cliente, muy especializados. Entonces simplemente aquí es la forma de codificarlos, ¿sí? Con qué prefijo, etcétera, ¿sí? Entonces es conveniente para guardar pues el, el producto que se hizo una única vez y de pronto el cliente vuelve y lo pide, entonces tenemos información de él. Aquí podemos clasificar pues los ítems en categorías. Ítem, recuerden que es indiferentemente cualquier cosa, producto en proceso, producto terminado, materia prima, suministro, etcétera, ¿sí? Entonces aquí yo puedo clasificarlos de diversas maneras. Inclusive pues acá lo utilizan por ejemplo para crear ítems que son de notas crédito, ¿cierto? Sí, por ejemplo, para crear algunos descriptores, como son los cargos, eh, cargos de mano de obra, ¿cierto? Como este, por ejemplo, etcétera. Sí, ya veremos adelante un poco qué son los descriptores, pero en general, para no confundirnos, los ítems son lo que les comentaba, materias primas, por ejemplo, ¿cierto? Pueden ser subensambles, o sea, producto de un proceso, pueden ser el producto terminado como en forma de un kit, etc. Bien, tenemos aquí poder para los ítems colocarles una fecha de expiración, o sea, para los perecederos, ¿cierto? Aquí pues yo digo a cuáles ítems le voy a colocar la fecha de expiración o darles un número de lote. Este número de lote se utiliza sobre todo cuando se recibe la materia prima. Se clasifica bien de qué lote se recibe, de qué proveedor, etcétera, ¿sí? Y serial para aquellos ambientes de manufactura donde a los productos es necesario darles un número de serial, como un televisor, una nevera, un carro, etcétera. Entonces aquí se coloca ese número de serial. Bueno, esto ya pues es el detalle, ¿sí? De cada caso que aquí en la fecha de expiración pues está editar esto, colocar la fecha, etcétera, ¿sí? Bien, veamos pues, bueno, aquí estarían todo lo que son las bodegas, ¿cierto? Las bodegas de la empresa, ¿sí? Se les da un código, se pueden agrupar, ¿cierto? O sea, tener bodegas agrupadas, bodegas de materia prima, bodegas de producto en proceso, producto terminado, etcétera, ¿sí? Y ahí estarían los, pues los ítems que se manejan en dichas bodegas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo lo de las bodegas. Seguimos acá los grupos de bodegas que ya los vimos. Códigos de ciclos de conteo, esto es para hacer los inventarios físicos, ¿cierto? Entonces simplemente se van creando estos ciclos. Miren que aquí está la última fecha del conteo, ¿sí? Y aquí se muestra el conteo que se hizo de los ítems, ¿cierto? Estos conteos para control de inventario, ¿sí?
Entonces, aquí uno puede ir adicionando. Esto es simplemente pues el código, ¿no? Ya veremos más adelante cómo se emplea. Muy bien. Y estos son pues, los códigos de garantías. Un producto, por ejemplo, se dice, se le dan 90 días en las partes solamente, o se le dan un año, tanto en partes como en mano de obra, se llama PL, pues, ¿cierto? O 90 días PL en partes y mano de obra, ¿sí? De garantía. Muy bien, listo esto de... Aquí está pues la pantalla de ítems que ya la vimos y vamos terminando acá que este video nos está